días. Agradecemos su presencia en el segundo día de actividades del webinar Propuestas de las OSC para mejorar el acceso a los derechos sociales en el contexto de la pandemia COVID-19. Les informamos que estamos en vivo a través de las redes sociales de Coneval. Asimismo, me gustaría hacerles un recuento de las actividades que hemos hecho a lo largo de este web. El día de ayer tuvimos la oportunidad de tener a la doctora Graciela Teruel, directora de KIDE, quien nos pudo presentar la encuesta de seguimiento de las afectaciones de la COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos. Asimismo, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del doctor Roberto Vélez y del maestro Rodolfo de la Torre, quienes nos compartieron las vulnerabilidades, amenazas y riesgos de salud en las entidades federativas. El día de hoy estaremos en presencia de representantes de INCOP y del CIEP. Por tal motivo, los invito a seguir participando a través de sus preguntas y comentarios que puedan depositar en las redes sociales de Coneval, mismas que estaremos compartiendo con nuestros ponentes, quienes en el espacio de preguntas y respuestas estarán atendiendo todas sus inquietudes. Asimismo, les recordamos que podrán obtener la información de estas ponencias a través del registro que realicen en la liga electrónica que estaremos compartiendo en redes sociales. Para iniciar las actividades del día de hoy, le cedo la palabra a la doctora Claudia Maldonado Trujillo, investigadora académica del Coneval, quien está moderando la siguiente mesa, denominada Las afectaciones de la COVID-19 en la mujer. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Soy Claudia Maldonado, soy investigadora académica de Coneval y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy a este espacio que está destinado a fortalecer el debate de política pública mediante el intercambio de información, de evidencia y de propuestas con actores clave en la sociedad civil. En ese marco, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fátima Mace, quien es la directora del área de sociedad incluyente en el IMCO, una institución que participa cotidianamente en la producción de evidencia e información para enriquecer el debate de política pública y en particular con un foco especial en el papel de las mujeres en la economía y la absoluta necesidad de acelerar esta agenda de política pública en México por razones económicas, por razones de desarrollo social y por razones de equidad. Fátima, bienvenida a Coneval, muchas gracias por acompañarnos. Nos vas a presentar los hallazgos recientes de su estudio sobre las afectaciones para las mujeres en la era post-COVID. Tienes 20 minutos para que tengamos espacio para discutir con nuestra audiencia y muchas gracias. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias al Coneval. Para mí es un honor estar pues en este espacio platicándoles sobre los hallazgos de este último estudio, que son sobre las evidencias que hay alrededor de los efectos que están sintiendo hoy las mujeres en esta crisis económica que pues es necesaria para poder detener la propagación del virus. La siguiente, por favor. Si nos vamos a la lámina 4. Muy bien, pues déjenme platicar. Primero, hablar un poco del contexto de desigualdad en el mercado laboral en México. Porque antes de que pegara la crisis de COVID, y la siguiente, por favor, y que se tuviera que inducir una crisis económica para poder detener la propagación del virus, México ya tenía diferencias y brechas importantes entre hombres y mujeres. La siguiente, por favor. Vemos que, aunque en un periodo de tiempo entre 2005 y 2019, la brecha o las diferencias entre la tasa de participación económica entre hombres y mujeres se había ido cerrando de una manera muy moderada, pero se había ido cerrando, lo que vemos es que esta brecha se pudiera volver a abrir a raíz de la pandemia. Pero esta pandemia llegó a un México en donde por cada 2 hombres que hay en el mercado laboral, solamente hay una mujer. La tasa de participación de mujeres en la economía es tan baja que si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, la siguiente, por favor, México se ubica en el 5º lugar más bajo.
Solamente por debajo de nosotros está Puerto Rico, Guatemala, Cuba y Guyana. Y esto, pues es una llamada de atención, en donde solamente 4 de cada 10 mujeres participan en la economía, o al menos participaban antes de que pegara la pandemia. No nada más hay pocas mujeres en el mercado laboral, sino también ganan poco. La siguiente, por favor. En términos salariales, vemos que mientras el 19% de las mujeres ocupadas ganan más de 2 salarios mínimos, esta proporción para los hombres es del 29%. Como pueden ver en la gráfica, la mayor parte de las mujeres que están empleadas están concentradas en los rubros más bajos de ingreso, ganando hasta 2 salarios mínimos. La siguiente, por favor. Y estas brechas salariales o estas diferencias en el salario en realidad van aumentando conforme aumentan los puestos. Un estudio de McKinsey encuentra cómo en el nivel de entrada hay una diferencia. Una mujer arranca en el mercado laboral o en una empresa con un salario 8% menor que el de su par hombre, o que su contraparte hombre, pero conforme van avanzando estos puestos hasta llegar a los vicepresidentes, comités ejecutivos, vemos que la brecha se amplía hasta llegar a un 22% en los comités. Y esto, bueno, pues es preocupante. Y además, pues es una llamada de atención porque hay pocas mujeres en los puestos de liderazgo. La siguiente, por favor. Este mismo estudio de McKinsey encuentra que a nivel de entrada hay una diferencia, pero la diferencia es menor. Comparado con los directores generales de grandes empresas, en donde, como pueden ver, solo el 8% de las empresas que monitorea McKinsey en este estudio son mujeres. Ahora, en este contexto ya tan desigual, si podemos pasar en 2 láminas, por favor, en este contexto tan desigual, pues pega la pandemia, que en realidad es una pandemia o es una crisis económica que tiene características muy peculiares porque le pega primero a los sectores de servicios, aquellos que requieren un contacto interpersonal, a diferencia de otras crisis en donde normalmente lo primero que se cae son los sectores como construcción, manufacturas. En este caso, lo primero que se cae son los servicios. Y esos son los sectores en donde hay más mujeres concentradas. La siguiente, con datos del primer trimestre de este año de 2020, vemos que el 53% de las mujeres están concentradas en los sectores servicios, principalmente en comercio, en hospedaje y alimentos. Y estos, como pueden ver en la siguiente lámina, pues son los sectores en donde hay una mayor caída o una mayor afectación en términos económicos. Un ejemplo muy rápido, la siguiente gráfica, por favor, es el sector de hospedaje y alimentos. Un sector que, de acuerdo con el IGAE, cayó 72% en mayo y tiene ocupados a más del 60% de las mujeres en ese sector. Y esto no nada más es para ese caso, también lo vemos en comercio al por menor, también lo vemos en educación, lo vemos en salud. Y eso es una de las razones por las que más mujeres perdieron su empleo, y además es más difícil que puedan regresar a su empleo anterior porque son sectores que van a tardar un poco más en recuperarse por la misma naturaleza de la pandemia. La siguiente, por favor. Ahora, lo que encontramos nosotros, dándole un seguimiento bastante puntual a la encuesta telefónica de ocupación y empleo y a la encuesta nacional de ocupación y empleo, pero la nueva versión, que es la ENOEN, vemos que las características de esta crisis, en efecto, más bien afectan más a las mujeres, y además que la recuperación de las mujeres ha sido más lenta. Si pasamos a la siguiente, por favor, podemos ver que en la siguiente, que esta gráfica lo que nos muestra es la tasa de participación económica entre hombres y mujeres. Y como pueden ver, a partir de junio empieza la recuperación para los hombres, que son las barras grises, en donde de haber caído de 76% en marzo hasta 61% en mayo, empieza una recuperación
y se acerca un poco más rápido hacia los niveles prepandemia. Todavía no alcanzan a recuperarse del todo porque la tasa de participación para los hombres en septiembre es del 72%, pero está un poco más cercano. En el caso de las mujeres, lo que vemos es que sí hay un pequeño brinco en junio, pero pareciera que se mantiene estático a lo largo de los siguientes meses, para julio, agosto, septiembre. Y cuando volteamos a ver la brecha laboral, la siguiente gráfica, por favor. La brecha laboral en realidad es un indicador que nos permite identificar pues cuáles son las condiciones no óptimas de empleo. Esta es la suma de aquellas personas que están desocupadas, de aquellas personas que se consideran no económicamente activas, pero que están disponibles. O sea, son aquellas que dicen, hoy me retiro, pero si me hicieran una llamada y me dijeran, me ofrecieran un trabajo que se adecúa probablemente a la situación que estoy viviendo hoy, lo tomaría. Esa sería la población no económicamente activa disponible, más aquellas personas que están subocupadas. O sea, aquellas personas que trabajan un poco menos horas de las que estarían dispuestas a trabajar. Probablemente porque no hay suficiente, porque no les demandan más horas o por otras razones. Pero al final del día, la lectura de este indicador o de la suma de estas tres categorías nos dice que son condiciones no óptimas de empleo. Y en este indicador todavía vemos una recuperación más lenta de parte de las mujeres. Si se fijan, a partir de mayo, que es en donde alcanza el punto máximo la brecha laboral tanto para hombres como para mujeres, se puede observar una tendencia negativa para el caso de los hombres, ¿no? Que va disminuyendo mes a mes a partir de mayo hasta septiembre. En el caso de las mujeres, sí vemos una reducción en junio, pero vemos que se mantiene estático y hasta septiembre hay una reducción, ¿no? Y esto pues esto es un llamado a, probablemente, aquí pueden haber muchos efectos concentrados, nosotros no los hemos aislado, pero pueden ser, pues puede ser una parte porque no han abierto los sectores en donde se ocupaban las mujeres y entonces no se les ha llamado para trabajar un poco más o no se han abierto más oportunidades o porque las mismas mujeres deciden no sumarse, no regresar, digamos, a la fuerza laboral como lo hacían antes. La siguiente gráfica, por favor. Ahora, una cosa que es interesante es que en estos meses de pandemia, la brecha, la diferencia entre la tasa de participación económica entre hombres y mujeres primero disminuyó y ahí se ve claro el efecto en donde la crisis económica en realidad afecta a hombres y a mujeres, pero después empieza a volver a crecer. Y en parte esta es la manera en la que, o este regreso o esta apertura de la brecha se debe en gran medida a que los hombres están regresando más rápido a sus trabajos que las mujeres. El tema aquí es qué va a pasar después, si nos vamos a ubicar en un punto superior a los que observábamos en tiempos de prepandemia o se van a mantener o van a lograr llegar a un punto inferior. Un poco por las características de la crisis, lo que vemos, y eso lo voy a tocar un poquito más adelante, es que si no hay acciones que ayuden a que las mujeres regresen rápidamente al mercado laboral, tenemos el riesgo de que esta brecha pues termine en lugares, en un punto más alto, ¿no? La siguiente, por favor. Otro tema que es importante notar es que no nada más la recuperación de las mujeres ha sido lenta y tardía, sino además ha cambiado un poco la distribución de los empleos que tienen las mujeres. Aquí les muestro la distribución de las mujeres por tipo de empleo, por posición de trabajo, perdón, y lo que vemos es que aquellas mujeres que son trabajadoras subordinadas y remuneradas tienen una tendencia a la baja, o sea, aquellas personas que están empleadas. Y este es el grupo que nos gustaría ver crecer, porque ahí es en donde hay mayor probabilidad de que se encuentren las trabajadoras formales y con prestaciones. Desafortunadamente, lo que vemos es que entre abril y septiembre esa categoría bajó y cayó del 80% a 68% en septiembre de 2020.
Y lo que vemos es que se está compensando o están subiendo otras categorías como son la de trabajadoras propias y la que más nos preocupa, trabajadoras no remuneradas. En el caso de trabajadoras propias podemos hablar, por ejemplo, de freelancers o profesionistas que ofrecen sus servicios y que no tienen un contrato como tal y que lo hacen de manera independiente. Pero también podríamos estar viendo historias de aquellas mujeres que, por ejemplo, pensemos en alguien que trabajaba en un hotel o en un restaurante, pierde su trabajo con la pandemia, pero sabe cocinar muy bien y entonces empieza a vender algún producto que ella misma hace. Aquí queda clara la necesidad de que hay que generar ingresos, las mujeres no se pueden dar el lujo de dejarlos de tener, pero ahora lo están haciendo o hay una mayor proporción de ellas que lo están haciendo desde condiciones más vulnerables, en donde probablemente no tienen acceso a seguridad social ni a servicios de salud, que en un tiempo como hoy pues puede llegar a ser dramático, ¿no? La segunda categoría que les decía que nos llama mucho la atención y que es preocupante es la de trabajadoras no remuneradas. Esta categoría pasó del 3% en abril a 6% en septiembre. Prácticamente se duplicó. Y aquí el riesgo, la historia que podríamos estar viendo es aquella mujer que decide dejar de trabajar para cuidar a los niños de la familia o a los vecinos, porque hoy estamos en un contexto muy preocupante en donde hay una crisis de cuidados, porque las escuelas no están abiertas, pero los sectores de la economía están abriendo de manera presencial, están empezando a abrir de manera presencial. Entonces, si una mujer no es de aquel 20-23% que tiene la posibilidad de ejecutar sus tareas desde casa, va a tener que salir y va a tener que decidir qué hacer con sus hijos. Y esto, pues, sin duda es una barrera y es un tema que se debe de atender. Ahora, parte de lo que estamos viendo, de los efectos que estamos viendo en esta gráfica, puede tener que ver, primero, pues por la mayor carga de cuidados, que aunque en la siguiente gráfica, por favor, una de las Ipsos levantó una encuesta junto con ONU Mujeres para y prácticamente se les preguntó en diferentes países si creían que las labores al interior del hogar se habían intensificado. Y México es es el segundo país en donde la respuesta afirmativa es de las más altas. E incluso hay una gran diferencia entre la respuesta de las mujeres. El 53% de las mujeres encuestadas dijo sí, las labores al interior del hogar se han intensificado. Solo el 41% de los hombres dijo que se habían intensificado, ¿no? Entonces creo que esta gráfica o esta pequeña encuesta de Ipsos realmente pues es muy ilustrativa, porque la mayoría de la carga al interior del hogar, de cuidados, de tareas domésticas que se ha incrementado con el confinamiento, pues ha recaído en las mujeres. Y eso, pues al final del día, pues reduce también el tiempo para trabajar. Si nos vamos a la siguiente lámina, que esto pues es un dato que muchos de ustedes seguramente ya han visto, las mujeres dedican a las labores domésticas y de cuidado 3 veces más que los hombres. Y esta tendencia, que era una tendencia que ya venía, estos son datos del 2018, pero se confirmaron con la salida de la ENUT 2019, pues difícilmente cambiaron. Y aunque la nueva normalidad llegó y hay mucho más tiempo de estar en casa, hay una crisis de cuidado porque los niños ya no tienen que ir o no están yendo a la escuela. Es más, al contrario, o sea, esto se volvió una tarea adicional de cuidados en donde las madres tienen la mayoría de las mamás, quisiera decir de los padres, pero creo que la mayoría de las mujeres están asumiendo esta nueva chamba, tienen que acompañar a los hijos para poder desempeñar sus tareas escolares. Entonces, sin duda, esta es una de las razones que debe estar motivando estas decisiones o estos cambios en los tipos de empleo que están siguiendo las mujeres. Si pasamos a la siguiente lámina, que esta me la voy a brincar porque realmente ya la dije, pero al final podemos ver que la mayoría de los cuidados y de las tareas de apoyo caen en las mujeres y pues ahí es en donde estaría categorizada esto de la escuela a distancia. La siguiente, por favor.
Ahora, este contexto realmente es difícil para todas las mujeres, pero sin duda pues, es un gran desafío y puede tener implicaciones severas para el 15% de los hogares que en México están encabezados solamente por una mujer y que tienen hijos. Entonces, es el punto en donde sin duda las autoridades y no nada más las autoridades, me parece que los diferentes sectores deberíamos estarnos planteando cómo podemos hacer más llevadera esta situación para las mujeres y cómo implementamos acciones para que estas brechas, estas diferencias y estas implicaciones que está teniendo la pandemia, pues mejoren. La siguiente, por favor. Y no nada más eso, más bien algo que ciertamente se ha dicho mucho es que esta pandemia en realidad lo que ha hecho ha vuelto muy evidentes las desigualdades. En este caso yo les platiqué acerca de las desigualdades que captamos entre hombres y mujeres dentro del mercado laboral, que es un pedacito pequeño, pero realmente creo que se ha visto en muchos sectores y en muchas dimensiones. Y desafortunadamente, si no se hace nada para evitar pues este impacto, lo que sí podemos es reverlo en los últimos años, que aunque, como les decía al principio de la presentación, en México han sido, no quiero decir tenues porque cuentan, pero han sido modestos, en realidad no podemos darnos el lujo de revertir todos esos años de avance. En la siguiente, por favor. Y hay una razón adicional para pensar en por qué queremos tener a más mujeres en la economía y por qué queremos que estos efectos de la pandemia no se vuelvan problemas estructurales, sino que más bien se puedan corregir en el corto plazo. Y tiene que ver, la siguiente, por favor, con que la lucha por la equidad en el mercado laboral puede ser una estrategia para la recuperación. Este estudio de McKinsey encontró que si hubiera más mujeres en la economía, o sea, si lográramos que la tasa de participación económica de las mujeres fuera igual a la tasa de participación económica de los hombres, en México se podría producir hasta 810 mil millones de dólares adicionales en 2025. Esto equivaldría al 70% del PIB actual. Entonces, hay una razón, no nada más en términos sociales o para mejorar las condiciones de las mujeres, sino también puede haber una razón económica ahí y se debería de contemplar como una estrategia para que la recuperación de la economía mexicana pues se acelere y sea mucho más equitativa. Y para esto, la siguiente, por favor, tenemos una serie de propuestas porque al final del día en el IMCO parte de lo que nuestro análisis siempre tiene que ir acompañado de recomendaciones de tal manera que sean críticas constructivas y nos ayude a avanzar en este tipo de debates. Y la primera de esas propuestas, la siguiente por favor, es robustecer las estadísticas para medir y analizar mejor las brechas de género. Hoy me parece que el INEGI ha trabajado bastante con el INMujeres para avanzar en ese sentido. Tenemos estadísticas para ir monitoreando de una manera más oportuna los impactos en el mercado laboral, pero creo que podríamos hacer más. Y todavía, y esto es importante, porque en México se necesitan diagnósticos profundos, precisos, y que nos lleve a soluciones concretas de cómo romper barreras para que las mujeres entren, permanezcan, crezcan dentro del mercado laboral. Hoy, y me parece que la idea es que estos análisis no solamente sean diagnósticos, que nos digan qué tan atrasados estamos, porque me parece que eso ya lo sabemos, sino más bien que se concentren en los cómo, qué pequeños cambios podemos hacer de tal manera que estas barreras realmente se rompan. La segunda propuesta es que se necesitan acciones para que haya más mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en el sector público como en el sector privado. Parte de lo que vemos y lo planteamos en el diagnóstico, y les cuento de manera muy rápida, es una gran apuesta de esta administración es compensar los efectos de la pandemia a través de los programas de transferencias monetarias. Desafortunadamente, la mayoría de esos programas no tienen reglas diferenciadas, entonces no asumen que hay un efecto diferenciado sobre las mujeres y que pudiera haber sectores o programas que sí pudieran hacer una diferencia si tuvieran reglas diferenciadas. Hoy eso no lo vemos. Y parte de que no lo vemos, creemos, es porque no tenemos a las suficientes mujeres tomando decisiones.
La siguiente es importante ampliar la cobertura del sistema de cuidados. Hoy esta cobertura realmente es en su mayoría para las mujeres que están en el sector formal, lo mismo con las licencias de cuidado, y es algo que se tiene que replantear. Por último, buscamos incentivar la adopción de políticas corporativas de integración vida-trabajo. Es importante que los ambientes de trabajo se vuelvan más flexibles, de tal manera que sean más capaces de captar a este talento femenino y que no se pierda. Para no seguir, no quiero robarme más tiempo, tenemos algunas otras propuestas que pueden consultar tanto en el documento como en la presentación, y pues abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Fátima, por esta muy interesante presentación en la que, como bien señalas, nos das muchos elementos estadísticos, económicos y de sentido público para alacar las señales de alarma, ¿no? Para identificar esta apremiante necesidad de políticas públicas diferenciadas. Mira, te comparto algunas de las preguntas que nos plantean aquí la audiencia. En primer lugar, si tienen ustedes identificadas buenas estrategias de política pública compensatoria o de promoción muy activa de la participación laboral de las mujeres en la perspectiva internacional. Pues mira, hay un caso que a mí me llama muchísimo la atención, que es el de Corea. Corea en particular es un país que se está volviendo, que está haciendo todo tipo de incentivos para que las empresas se vuelvan mucho más amigables con la familia, porque es un país que además está, o sea, era tan difícil entrar que básicamente las mujeres dejaban de tener hijos y ahora están teniendo un problema poblacional importante. Entonces, ese es un país que vale la pena seguir. Y bueno, y como ese realmente hay muchos, ¿no? Hay otro que he leído hace poco que vale la pena mencionar, que es una organización que se llama 30% Club en Europa, que es un grupo de inversionistas que presionan a las empresas públicas a tener a más mujeres dentro de sus consejos de administración. De hecho, hace poquitito salió una nota haciendo un llamado a las empresas del CAC 40 en Francia. Y creo que por eso, en parte de lo que decía me parece que aquí sí es un tema en donde se tiene que combinar acciones de parte del sector público, pero también acciones de parte del sector privado, de tal manera que se puedan adoptar y flexibilizar los contextos en el mercado laboral, para que veamos a más mujeres dentro de empleos que tienen mejores condiciones, ¿no? Queremos ver a mujeres con seguridad social, con acceso a instituciones de salud y que las pongan en una mejor posición. Gracias, Fátima. Precisamente otra pregunta interrelacionada, y sobre todo que IMCO tiene una cercanía y un conocimiento específico del sector privado y de los agentes económicos. ¿Cuál es tu percepción o la información que ustedes tienen en torno a la disposición o a la apertura de los empleadores en México a incorporar lo que ustedes llaman la dinámica corporativa vida-trabajo, ¿no? La pregunta se fraseó en una forma un poco distinta, pero básicamente, ¿cómo ven el ambiente de los generadores de empleo, las y los generadores de empleo, en relación a permitirle una participación laboral de la mujer que tome en cuenta su participación profundamente desigual en las tareas del cuidado? Mira, yo veo aquí varias cosas. La primera es que hicimos un estudio alrededor de esto, en donde seguimos a cerca de 30, 40 empleadores que eran mejores prácticas, ¿no? De estos pioneros. Me parece que, a diferencia de lo que estudiamos el año pasado, la pandemia nos ha dejado una oportunidad, porque primero, aquellas empresas capaces de adoptar estos cambios y mandar a trabajar mandar a sus trabajadores a casa o flexibilizar hasta cierto punto las condiciones, pudieron seguir operando. Entonces, me parece que desde ahí los empleadores ya vieron que el tener condiciones un poco más flexibles también acarrea beneficios para ellos mismos. Y la segunda cosa es, pues me parece que vale la pena seguir desde la sociedad civil presionando para que justo esa sea la lectura de la pandemia, ¿no? Y que no se nos olvide que al final del día creo que la pandemia nos ofrece un contexto para volver
para volvernos un poquito más humanos alrededor de este tipo de decisiones, ¿no? Y creo que si se pueden aprovechar esos tiempos, estas lecciones aprendidas, y además los mismos empleadores pueden compartir sus buenas prácticas alrededor de los experimentos que tuvieron que hacer para lidiar con la pandemia, puede ser muy enriquecedor y podemos avanzar hacia ese tipo de políticas. Yo esperaría una mayor apertura. Muchas gracias. Nos preguntan también si puedes compartirnos información y evidencia en torno a la situación específica de las mujeres en el medio rural y las mujeres campesinas. Sí, mira, en el caso de las mujeres rurales tenemos una pequeña nota bien interesante y vemos, no les puedo platicar acerca exactamente de lo que ha sucedido en la pandemia porque al final el sector rural que toma la ENOE en realidad son localidades mucho más grandes. Pero lo que sí vemos es que las condiciones de desigualdad son aún más profundas que en las zonas urbanas, ¿no? La tasa de participación económica es mucho menor, el porcentaje de mujeres en la toma de liderazgos, por ejemplo, en los ejidos es mucho más pequeña, solamente 7% de los ejidos tienen una cabeza de comisariado que sea mujer. Hay muy poca tenencia de la tierra. La mayoría es muy difícil que las mujeres pueden trabajar las tierras cuando sus parejas o sus familiares se van a otros lados, pero normalmente no se quedan con la tenencia de la tierra y es un problema porque entonces después no pueden pedir un crédito o aprovechar otro tipo de beneficios. Entonces lo que vemos es que si hay brechas a nivel nacional, en las zonas rurales son aún más marcadas. Una última pregunta. ¿Se han identificado, Fátima, acciones a nivel federal coordinadas con entidades federativas que ustedes rescatarían? ¿Te refieres a mujeres? ¿Dirigidas a Sí. mujeres? Fíjate que no encontramos una política estrella que intente hacer esto. Vemos que la mayoría, sí, nuestra lectura, donde vemos acciones es a nivel local. En algunos estados sí destacan por tener tipos de apoyos. La mayoría de ese tipo de apoyos van dirigidos a mujeres empresarias o emprendedoras, pero en su mayoría no hay una política coordinada que lo que busque sea lograr el regreso a las mujeres y tampoco aprovechan cierto tipo de características. Por ejemplo, un poco pensando en toda la teoría de los microcréditos, en donde hay evidencia de que hay más mujeres, o sea, la tasa, digamos, de falta de pago en el caso de las mujeres es menor. Aquí lo que vemos es que los criterios para las tandas, por ejemplo, pues son los mismos para hombres y para mujeres, no hay una diferencia ahí. En el caso de jóvenes construyendo al futuro, hoy las jóvenes de 15 años en adelante tienen un gran riesgo de volverse las cuidadoras de su hogar o de su entorno para permitir que otras salgan a trabajar. ¿Y cuál es el problema de esto? O sea, no vemos, por ejemplo, a mí me gustaría ver un apoyo diferenciado en donde le generes un mayor incentivo a las jóvenes para no dejar sus estudios o no dejar sus empleos. Y hoy no lo vemos, hoy va parejo. Así es, Fátima. Bueno, yo voy a aprovechar mi papel de moderadora para plantearte un par de preguntas adicionales y después cerramos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu muy estimulante plática y por poner el dedo en la llaga en tantas dimensiones, ¿no? Destaco en particular la perspectiva comparada. México, hay una desigualdad estructural entre hombres y mujeres que tiene implicaciones sociales, económicas y, por supuesto, políticas. Pero si ponemos a México bajo el lente de la perspectiva comparada, es verdaderamente alarmante lo mal que estamos y atrasados en relación a la promoción de la igualdad de género con nuestros pares económicos y nuestros pares regionales. Es decir, hay algo ahí específico al desarrollo de México que debería preocuparnos más desde la perspectiva de género. Eh, yo te planteo la siguiente pregunta. Si desde la perspectiva y el conocimiento que ustedes tienen, si tuviéramos que escoger cuál es la decisión de política pública que tendría mayor potencial de incidencia para no solo amortiguar el golpe brutal que ha supuesto la pandemia, sino para promover de manera ya compensatoria y emergente la participación de la mujer en la economía y todas las consecuencias positivas que esto acarrea.
Híjole, yo te diría todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados. Yo creo que, y ahí sí tengo que decir sistema de cuidados, porque me parece que sí es un pequeño portafolio en donde yo metería mayor oferta de guarderías sí, y la parte de las licencias. México tiene una buena licencia de maternidad, digo, si nos comparamos con otros países como Estados Unidos que no tienen nada, vamos bien, pero no tenemos licencia de paternidad. Y no nada más eso, digo, tenemos un permiso de 5 días en donde muchos hombres ni siquiera lo piden. Entonces, me parece que ese podría ser uno de los detonadores de cambios, no nada más económicos, sino además culturales, muy importantes. Y es una política relativamente costosa, son políticas que vuelan constantemente en el Congreso y que pareciera que no pasa, no es importante. Yo creo que la respuesta va en gran medida por ahí. Perdón, muchas gracias, Fátima. Bueno, creo que agotamos las preguntas del público, si mal no tengo la información. Como tú sabes, en Coneval también hemos, desde hace varios años, puesto las pilas en documentar de manera muy puntual las brechas en los accesos, las brechas de acceso a derechos sociales, y un componente importantísimo de eso es identificar las brechas de género. Por supuesto, en materia de política pública, el primer paso para poder aspirar a resolver un problema público, un problema comunitario, es definirlo, diagnosticarlo y evidenciarlo para detonar un debate de política pública y, por supuesto, como tú señalas, presión y movilización social para su inclusión en la agenda. Yo quiero destacar varias cosas que nos compartiste que son brutales si las ponemos en perspectiva, no solo comparada, sino como tú sugerías en tu presentación, si le ponemos un poco de ojo humano y ponemos, digamos, la carne y el hueso que supone estas asimetrías tan brutales. La participación de las mujeres en México, la participación laboral de las mujeres en México es desigual, es muy precaria y además está siendo más expuesta al riesgo económico de la desocupación y el desempleo y más expuesta al riesgo sanitario. Eso supone que en el caso específico de México, la estructura se suma a la coyuntura para obrar en contra de las aspiraciones de la mitad de la población en México para el ejercicio pleno de sus derechos sociales. Esto se dice fácil, pero tiene unas implicaciones económicas y políticas brutales. Destaco, por ejemplo, que somos el quinto lugar en América Latina con peor, digamos, con mayor brecha en la participación laboral de las mujeres, que somos el segundo, de acuerdo a las encuestas de uso de tiempo, en el que se reporta una mayor sobrecarga del trabajo en casa asociado al confinamiento y a la crisis, y por supuesto lo que esto implica con la interacción de la presunción del monopolio de las mujeres de las tareas del cuidado en el espacio público y en el espacio privado, y las necesidades específicas de cuidado en casa asociadas a el cierre de las escuelas y la necesidad de mantener la educación en casa. Lo que creo que nos planteas, y es muy importante destacar, además de distinguir los problemas estructurales de los que ya veníamos muy mal parados como país, incluso en perspectiva comparada, de las vulnerabilidades adicionales que suponen esta coyuntura. Y ya bien visto, es muy importante destacar que la política económica y la política de recuperación es inseparable de la lucha contra la desigualdad de género en todas estas dimensiones, precisamente por las consecuencias económicas que supone tener a la mitad de tu población potencialmente activa, pues atada de manos, no solo por el efecto de la recesión económica, sino por la muy desigual distribución de las tareas de cuidado. Ahí Coneval también hemos participado en discusiones asociadas a la importancia de las intervenciones públicas de infancia temprana, la importancia de no solo repensar, construir e imaginar un sistema de cuidados que permita la participación más igualitaria de la mujer, y también tener mucha claridad que no hay políticas públicas que sean neutrales al género, y que además de una política con un anexo transversal específico que promueva la igualdad de género, necesitamos ser más atentos, como tú muy bien señalas en tu presentación,
a la necesidad muy específica de trato diferenciado y de respuestas diferenciadas, no solo en función de género, sino discutir la diferencia del entorno rural y del entorno urbano por su vínculo con las actividades productivas, por las actividades productivas de las mujeres. Creo que nos dejas una presentación que es motivo de preocupación, pero también que nos da unas primeras pistas para empezar a promover esta agenda absolutamente necesaria en México. Y quiero destacar nuevamente que no es solo un tema de agenda social o de equidad de género, es un tema nodal para imaginar la recuperación económica de México. Hace un par de meses en Coneval hicimos un estudio eh, en torno al tema, el desafío de la pandemia para la política social y entre algunos elementos se destacaba el riesgo de perder 10 años de desarrollo social, que son avances modestos, pero avances que hay que defender por efecto de este brutal shock económico. Tú nos destacas en tu presentación cómo este riesgo es aún mayor y quizá con mayor riesgo de ser o definitivo, si no definitivo, sí prolongado en el tiempo, de los muy magros avances en estos temas, en particular la participación laboral de la mujer en la economía mexicana, bueno, la participación de la laboral remunerada de las mujeres en la economía mexicana, que esa es una distinción muy importante, y cómo esto supone en interacción con el tema educativo un riesgo brutal para la formación y para la movilización del capital humano en la economía mexicana. No sé, Fátima, si quisieras cerrar con alguna reflexión o apuntar algunas cosas que se hayan quedado en el tintero. Yo te agradezco muchísimo esta participación y que me da mucho gusto que INCO esté entrando de manera rigurosa y activa, como siempre, al análisis de estos temas, porque tenemos mucho que hacer al respecto en México. No, pues más bien muchas gracias. Creo que no lo pudiste haber puesto en mejores términos o haber hecho un mejor resumen de lo que les presenté. Realmente nada más un anuncio, parte de lo que nosotros buscamos construir con esta agenda en esta nueva área de mujeres en la economía que estamos inaugurando en estos meses, es justo pensar en los cómo y cómo podemos llevar un pasito más adelante esos diagnósticos para que se vuelvan acciones concretas, porque realmente hemos tenido avances muy magros, como bien lo dijiste, en términos de equidad laboral y creo que es el momento de que nos pongamos a pensar qué acciones concretas nos pueden ayudar a acelerar un poquito más esos avances. Perdón, parezco principiante después de tantos meses en Zoom. Pues nada, agradezco. Voy a checar si hay alguna pregunta adicional. Parece que no. Logramos manejar de manera muy eficiente el tiempo. Veo por ahí que nos acompaña Héctor Villarreal, quien es un muy vocal defensor de la centralidad absoluta de las políticas de infancia temprana. Y ya nos acompaña también John. Pues muchas gracias. Agradezco mucho a todos ustedes que nos hayan acompañado. Los invito a que nos sigan acompañando en la siguiente mesa y sobre todo que sean participantes activos en la búsqueda de evidencia, propuestas y apuestas constructivas para que México pueda enfrentar este choque tan adverso con las mejores herramientas y con las políticas públicas que necesitamos y que merecen las y los mexicanos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Fátima Mace y de la doctora Claudia Maldonado. Muchas gracias por su participación y disposición para este webinar. Muchas gracias. En un momento más, iniciaremos con la última mesa de este webinar. Asimismo, me permito invitarlos a seguir participando a través de sus preguntas y comentarios que podrán depositar en las redes sociales de Coneval. Asimismo, también los invito a registrarse en la liga que estamos compartiendo en redes sociales a fin de que podamos compartir con ustedes las ponencias del webinar. A continuación, le cederé la palabra al maestro John Scott Andretta, investigador académico del Coneval, quien estará moderando la mesa. Consideraciones de la política fiscal ante la COVID-19. ¿Qué pueden hacer los estados? Adelante, maestro John. Muchísimas gracias. Es un gusto moderar esta mesa y dar la bienvenida a Héctor Villarreal, como siempre, con trabajos increíblemente útiles para informar políticas públicas por el lado presupuestal. Héctor
viene del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, que dirige y que se distingue por los estudios de gran calidad sobre el presupuesto público que realiza y que yo en particular he seguido por muchos años y realmente quiero aprovechar para felicitarlos por esos trabajos. Realmente no nada más son muy útiles, sino son extremadamente oportunos, ¿no? Es de las instituciones que más rápidamente reacciona a la disponibilidad de información presupuestal y a la necesidad de información presupuestal y fiscal. Entonces, creo que hacen un trabajo excelente. Este trabajo en particular, que es las consideraciones de la política fiscal ante el COVID, es fundamental. Como sabemos, México es un caso, es un outlier, es un caso que ha tenido una política fiscal muy distinta a la de la mayoría de los países en términos pues de muy poca política fiscal, digamos, de una política fiscal muy austera, a pesar de ser uno de los países más fuertemente golpeados por la crisis y con más retos de salud y con una tasa de mortalidad por COVID muy alta, ¿no? En relación a la población, eh, sobre todo en la época entre, digamos, las partes altas de la distribución en los países, en los otros países. Entonces, pues les doy la bienvenida a Héctor y adelante, pues Héctor, escuchamos con mucho interés tu presentación. Al contrario, John, te agradezco enormemente pues una introducción tan generosa. No sé si me pueden permitir que comparta mi pantalla, si me ceden derechos. Traigo una presentación muy sencilla. Cuando me invitó el Coneval, y digo, creo que es una excelente línea temática. Bueno, ¿qué tienen que decir las organizaciones de la sociedad civil? Después me enteré que me iba a moderar John Scott y dije, no, pues esto se va a poner muy bueno. Muchos años platicando de estos temas con John de manera directa o indirecta. Entonces, pues agradezco muchísimo el espacio. La presentación que les voy a compartir es muy sencilla. Creo que no me deja compartir pantalla. Doctor Héctor, Sí. en la parte inferior Sí, va a encontrar un botón que se denomina compartir. sí, efectivamente. Le da clic y selecciona la ventana que desea compartir. Ahí va a encontrar su presentación. A ver, permite entonces la pantalla. Déjame ver si me permite en aplicación, ¿verdad? Así es. No me permite, fíjate. Nos las puede mandar en este momento y yo la comparto. Sí, con muchísimo gusto. Entonces se los voy a enviar al correo que me facilitaron, como quiera. Si me dan un segundo y ahorita, permítanme, y ahorita como quiera les cuento. Listo, la presentación ya la tienen Arda. De cualquier manera, quiero empezar a contarles, y me llamó mucho la atención, y espero que sea, John, una plática muy informal. Me gustó mucho la pregunta que me hicieron los organizadores. Me decían, bueno, ¿qué pueden hacer los estados desde el punto de vista fiscal ante esta crisis del COVID-19? Entonces, para respetar el tiempo, voy a ser muy breve, pero yo quisiera partir esta mini presentación en dos partes. En la primera, debemos tomar conciencia, y es un poco lo que trae en mi primera lámina, que el espacio fiscal está sumamente reducido en nuestro país. Y esto ha afectado a los estados. Incluso si vemos las tensiones que se generaron con el paquete económico 2021, lo más conspicuo ha sido la Alianza Federalista y esta idea, bueno, es muy probable, y yo quisiera comenzar por ahí,
que esto no se vaya a resolver en un corto plazo. Y tenemos que partir de esa realidad. Entonces, lo más sencillo cuando uno ve estos problemas es de alguna manera tratar de trasladarlo y decir, bueno, pues ¿sabes qué? Necesitamos una reforma fiscal, sí, efectivamente la necesitamos. Y también es muy fácil decir, bueno, pues necesitamos una convención nacional hacendaria. Opinión que yo comparto al 100%. Necesitamos una convención nacional hacendaria profunda, pero los estados no se pueden esperar a que estas cosas ocurran. Probablemente la Convención Nacional Hacendaria no sea sino hasta después de las elecciones del próximo año, y lo vamos a tener que entender para la gente que nos escucha como un proceso largo y tortuoso y donde va a haber ganadores y perdedores y que va a tener a su vez muchos subprocesos y entonces si estamos esperando que por una reforma fiscal o por una convención nacional hacendaria el espacio fiscal se abra para los estados, para las entidades federativas, es poco probable que ocurra en un corto plazo. Entonces, creo que aquí, por el lado por el lado de los ingresos, no sé, Narda, si, mira, creo que ya entró mi presentación. ¿La van a mover ustedes? Perfecto. Por favor, la siguiente. Esta era la idea que quería manejar. Paquete económico 2021 generó muchas tensiones. Sí, tenemos que ir a una convención hacendaria de profundo alcance, pero los estados tienen que abrirse espacio fiscal. La siguiente, por favor. Entonces, pecando un poco de obvio, pues, ¿cómo se va a poder abrir ese espacio fiscal para los estados? Pues hay una de dos, o aumentas ingresos con los instrumentos que se tienen, tenencias, prediales, nómina, derechos, y casi siempre la reacción aquí es, ojo, el predial es un impuesto municipal. Sí, es un impuesto municipal, pero yo creo que valdría mucho replicar la experiencia de Carlos Ursúa ahí a principios de siglo en la Ciudad de México cuando centralizó los prediales, los catastros y la recaudación en Ciudad de México subió de manera bastante importante. Creo que en los estados, y ya hay un par de propuestas por ahí, se pudiera hacer algo similar, donde los estados centralizan el cobro de prediales, son mucho más eficientes que los municipios y participan con una tasa muy alta a los respectivos municipios. Esto te libra de los problemas de economía política que pudieran vivir los alcaldes o al menos te los controlen. Entonces, nos queda o aumentar ingresos o tiene que haber mayor control de gasto corriente. Y particularmente, John y la gente que nos escucha, este mayor control de gasto corriente creo que debe de hacer mucho énfasis en las nóminas estatales. Miren, hay un problema que puede ser incómodo, pero creo que hay que reconocer. Cuando viene este boom petrolero del 2003 y que empiezan las carretillas de dinero durante 11, 12 años a estados y municipios, el gasto corriente se disparó de manera muy importante, particularmente la burocracia. eh, las nóminas engordaron de manera muy sustancial. Entonces, ahorita, ante un espacio fiscal reducido, pues eso se tiene que revisar. La siguiente. Yo, ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con algo. Cuando uno piensa en abrir espacio fiscal, es muy fácil perder de vista para qué. Y si tú no tienes este cuidado, los sacrificios que se le pidan a la población o el control de gasto en los gobiernos, tú abres un poquito de espacio fiscal, si no tienes objetivos claros en mente,
ese espacio fiscal se va a desaparecer más pronto que tarde. O sea, siempre hay posibilidad de gastar. Más aún, hay posibilidad de gastar con muy baja calidad. Entonces, yo creo que en paralelo a este aumento del espacio fiscal, tendríamos que tener objetivos claros, que me voy a la segunda parte de la presentación. ¿Qué pueden hacer los estados ante una crisis COVID-19? ¿Para qué queremos estos recursos? Obviamente, pues las posibilidades son muchísimas. Yo quiero concentrarme, estimados amigos, en tres cosas que se derivan de investigaciones de CIEP y que creo que son muy relevantes a nivel estatal para los efectos de la crisis COVID-19. La siguiente, por favor. Miren, esta puede ser muy polémica porque venimos incluso menos de un año de una reforma a la Ley General de Salud. Entonces, cuando tú dices, sabes que los estados le tienen que apostar al fortalecimiento de sus sistemas de salud, y aquí CIEP tiene varias investigaciones relevantes, alguien me va a decir, bueno, pero es que ya tenemos el INSABI. Señoras, señores, este fortalecimiento de los sistemas de salud tiene que pasar con el INSABI, sin el INSABI o a pesar del INSABI. Tenemos que entender que el INSABI tiene muchos problemas de diseño, lo que conocemos como INSABI, pero particularmente tiene muchos problemas de financiamiento. No llegó con dinero. Y la verdad es que mejor vámonos colgando de las reglas de operación que tarde, pero por fin se publicaron, que incluso habla que este subsistema puede comunicarse con los sistemas de los estados y hacer convenios. Deberíamos trabajar, yo creo que en esas líneas. Vale mucho la pena la experiencia, por ejemplo, de Guanajuato. Podemos ver cómo ha sido su reacción ante la crisis COVID-19, pero a lo mejor son resultados que no deberían sorprendernos. A fin de cuentas, más allá de las transferencias federales que recibe, Guanajuato le mete una cantidad considerable de recursos propios a su sistema de salud. Creo que por eso ha podido presentar mejores resultados que estados con poblaciones similares, con circunstancias similares, pero con presupuestos más precarios. Y creo que una de las cosas más costo efectivas en las que se pudiera trabajar con respecto a salud en las entidades federativas, como me pidió Coneval hacer el análisis, tiene que ver con el desarrollo de expedientes, preferentemente expedientes electrónicos. Hay mucha gente que no conocemos su historia de salud y creo que el desarrollar un instrumento relativamente sencillo, estamos trabajando un poco en eso, haría que la portabilidad entre sistemas fuera mucho más sencilla. Entonces, primer tema, creo que los estados le tienen que apostar a los sistemas de salud. La siguiente, por favor. Segundo tema, infraestructura prioritaria. A ver, ¿por qué los estados necesitan mayor espacio fiscal? Porque tienen que gastar más en infraestructura sanitaria, en infraestructura hidráulica, hay que gastar más en drenaje, hay que ver lo que está sucediendo en Tabasco. Y en las escuelas, la verdad es que ahí las necesidades son imperantes. Miren, este año se publicó un estudio muy amplio sobre infraestructura pública. Este estudio lo pueden consultar en la página del CIEP. Pero uno de los resultados que para mí fue más impactante es que 35% de las escuelas públicas en nuestro país tienen problemas muy básicos de agua, es decir, de agua potable y de baños. De ese tamaño está el reto. Y creo que ahí las entidades federativas tienen mucho trabajo por hacer.
es gasto que si se hace bien te puede reactivar a una parte de la economía y al mismo tiempo pues cumplir con metas sanitarias que ahorita hemos visto que son muy, 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 muy esenciales a la crisis COVID-19. La siguiente, por favor. Y la tercera medida que yo invitaría a los estados a considerar, y le agradezco a Claudia Maldonado que me haya abierto la puerta, y también tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Fátima de economía de los cuidados, y yo incluso la llamo una bala de plata, son las estancias infantiles. Miren, tuve oportunidad de trabajar con Rafael de Hoyos, que muchos de ustedes lo conocen, hacer unos ejercicios sobre presupuestación, sobre política pública comparada, lo que se está haciendo en otros países, cuánto nos costaría. Y creo que aquí podemos encontrar una luz al final del túnel. Resulta que las estancias infantiles, por un lado, no son tan caras con respecto a otras políticas públicas, pero tienen efectos muy poderosos. Hay evidencia abundantísima que el gasto en primera infancia es una de las mejores inversiones que puede hacer el gobierno. Durante los primeros 3 años de la vida de un niño, de una niña, es cuando más se desarrolla y le puedes cambiar su trayectoria para el resto de la vida. Pero aquí, además, es una política pública que llega a estimular mucho el mercado laboral por el lado de la economía de los cuidados y el enfoque de género. Entonces, eh, nosotros incluso, y aquí pues lo digo en público, como CIEP, como Escuela de Gobierno del TEC, estaríamos más que dispuestos a, si una entidad federativa quiere pilotear algo en estas líneas, con mucho gusto podemos participar. Y, y creo que estas tres medidas serían muy relevantes para los efectos de la crisis COVID-19. Recapitulando, se tiene que abrir espacio fiscal, los estados necesitan más recursos, esto va a venir por aumentar ingresos, por control de gasto. Creo que tres temas importantes para canalizar estos recursos es salud, infraestructura y estancias infantiles. Con esto cerraría yo. Muchísimas gracias, Héctor. Eh, Como siempre, muy, muy clara tus principales aportaciones a este debate y tus conclusiones. Antes de hacerte algunas preguntas por mi parte y algunos comentarios, quisiera abrir a preguntas del público. Tengo aquí ya una, por lo menos, que es, ¿qué opinas de mejorar la progresividad del ISR y de la creación del impuesto al patrimonio, como tienen otros países? Una pregunta muy específica. Si quieres, contesta esta mientras llegan. Mira, ya llegó otra pregunta, de una vez te la hago también, ¿no? Ahora que existen posibilidades de cambiar el pacto fiscal, me parece una pregunta bien importante. ¿Qué deberían priorizar los estados para el nuevo pacto? Dos preguntas muy buenas. Y empiezo por la primera que trae mucha profundidad, John. Mira, y no sé qué tanta capacidad tengamos de subirle mucho la progresividad al ISR. Eh, creo que sí tendríamos que tener cuidado porque es muy sexy como tema, pero puedes terminar perjudicando a un segmento que no necesariamente tiene ingresos tan altos. Y luego de repente se dice, bueno, y aquí hay un problema que tú conoces bien. Los datos administrativos en México son muy escuetos, aparentemente hay el compromiso de una nueva ola, que esto va a salir por parte del SAT, tendremos que calcular cómo está esa cola derecha y si me perdonas el término, qué tan gorda realmente es, porque ahorita se ha especulado mucho, que conecta mucho con la otra parte de la misma pregunta. A lo mejor lo que sí tendríamos que estar explorando, si queremos un sistema
un sistema más progresivo, son impuestos referentes al capital. Pero, perdón que insista tanto en el tema, yo creo que antes de pensar en impuestos a capital muy sofisticados, que a ver, tarde o temprano, John, le vamos a tener que entrar. Cosas como capital intangible, de ese tipo que ahorita son grandes debates internacionales, pues comencemos por lo más directo. Prediales, lo comentaba hace un rato en la presentación, lo que México recauda por prediales es realmente ridículo. Yo creo que ese sí sería un impuesto bastante progresivo si se cuida bien. Por el lado del ISR, para la persona que nos hizo el favor de formular la pregunta, antes de revisar la progresividad o qué tanto se le puede subir a la cola derecha las tasas, yo me iría sobre gastos fiscales en ISR, que no son nada despreciables. Hay muchas cosas que puedes deducir, o sea, realmente personas que en papel pagan tasas similares, en la realidad terminan con tasas efectivas muy diferentes. Y yo creo que ahí sí se puede hacer una revisión y la tenemos que trabajar. Y por último, el impuesto al patrimonio, pues lo contesté indirectamente. Yo creo que el experimento argentino va a estar bien interesante, John. Vamos a revisar qué ocurre. Eh, Tiene que haber cierta coordinación internacional porque también si no tienes si no tienes el suficiente cuidado, puede haber una erosión de la base que tampoco sería muy deseable. Entonces, un poco los impuestos para el patrimonio, yo creo que hay que pensarlos, hay que revisarlos, hay que evaluarlos. No estaría yo negado a, pero sí diría, cuidado, porque ahí los cómo importan bastante. La siguiente pregunta que nos hacen favor de hacer sobre el pacto fiscal, y déjame empezar por algo que puede parecer una obviedad, creo que no lo es. Sí nos tenemos que poner de acuerdo sobre 3, 4 cosas, porque fíjate que sucede que cuando tú te metes con las entidades federativas, con los estados y con la Ciudad de México, a diferencia de la federación e incluso de los municipios, desde la misma ley, sus funciones quedan muy ambiguas. No es tan claro desde el punto de vista legal qué debemos esperar de las entidades federativas. Entonces, esto te complica mucho de origen. Lo que trataba de mostrar en la presentación, pues no solo son ingresos per se, son ingresos para qué. Y creo que sí nos tendríamos que poner de acuerdo como país qué funciones esperamos de los estados en términos de gasto en infraestructura, de gasto en educación, de gasto en salud, de gasto en seguridad pública. Y al menos al menos en esos 4 rubros lo tendríamos que tener más claro. Ahora, va a ser bien complicado que se abra de manera sencilla la discusión de fórmulas, particularmente lo que tiene que ver con ramo 28 y con participaciones. Yo creo que la reforma del 2007-2008 fue un tanto desafortunada, puso malos incentivos y por ahí hay varios artículos interesantes al respecto, pero ahorita, si fuéramos a una convención nacional hacendaria y toda la discusión se centrara sobre las fórmulas del ramo 28, creo que terminaríamos con resultados muy frustrantes. ¿Por qué? Porque se va a hacer mucha de la discusión terminaría siendo de suma cero, lo que unos ganan, otros lo pierden, y creo que ahorita hay una coalición lo suficientemente fuerte que bloquearía cualquier discusión ahí, que estaría integrada por el Estado de México, el gran ganador de la reforma del 2007-2008, con muchos estados del sur, y que la Ciudad de México, que fue el gran perdedor junto con Nuevo León de la reforma del 2007-2008, ahorita por una coyuntura política, se alinearía con el bloque que no quiere abrir la discusión. Muchas gracias, Héctor. Una pregunta relacionada
con el tema del ISR. Si uno de los problemas esenciales es la recaudación, ¿qué soluciones propondrías para mejorarla? Es decir, más allá del ISR, ¿qué otras formas hay de abrir el espacio fiscal para un país como México, ¿no? Es una gran pregunta, John. Creo que una de las cosas, y a lo mejor esto que voy a decir va a ser muy polémico, pero lo pienso sinceramente, una de las cosas que sí puede presumir este gobierno es el combate a la evasión. Eh, Creo que antes de meternos a una reforma fiscal reduccionista, como de repente se suele poner sobre la mesa, que es cambio de tasas o cambio de impuestos, teníamos que combatir de manera importante la evasión. Mira, hay estimaciones de que el fenómeno facturero, por el puro lado del IVA, según a quién te vayas, la estimación de CIEP es que era como 1.75 lo que se perdía del PIB, la de Hacienda que calcularon ahí en el 2017 era como de 2%, traíamos una diferencia como de un cuarto de punto, eh, por pura evasión, o sea, por puro fraude. Claro, hay una parte que nunca vas a lograr cobrar, pero teníamos, perdonando el anglicismo, fruta que estaba relativamente bajita, o sea, todo el mundo sabía quiénes son los factureros, ya era muy burdo. Eh, Creo que después del combate a la evasión, que en ISR también está ocurriendo, que incluso es parte de la discusión, vamos a ver qué tan limpia termina con respecto al outsourcing, que había también pues una evasión fiscal de bastante considerable por ahí. Creo que después de la evasión nos tendríamos que ir a la ilusión. Todos estos impuestos que se pueden dejar de pagar de manera legal. Yo creo que no me atrevería yo a decir resuelta, pero una vez que se tenga con mejor control evasión y elusión, pues a lo mejor sin querer queriendo nos damos cuenta que como país ya estamos recaudando unos 2 puntitos más del PIB, 1.5, 2 puntos más, para allá vamos. Tendríamos que ver entonces qué tiene que pasar en gobiernos subnacionales, revisar tenencias, revisar prediales. Yo creo que hay espacio para una tenencia federalizada, participable. Tenemos que revisar derechos, tenemos que revisar impuestos de nómina, tenemos que revisar, y este es otro de los temas que tú le entiendes muy bien. eh, a ver, las cuotas a la seguridad social, que a fin de cuentas es una parte no despreciable de la presión fiscal. ¿Quién va a pagar qué y a cambio de qué? ¿Por qué? Porque si no, John, es muy fácil meternos en romanticismos. ¿Sabes qué? Vamos quitando cuotas a la seguridad social y todo se va a financiar con impuestos generales y pues simple y sencillamente los números no dan. Al menos no en un corto y probablemente no en un mediano plazo. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir integrando todo eso. Pero a ver, no me lo han preguntado, pero lo voy a tener que decir. Traemos un problema con el pago de pensiones, que es una verdadera tragedia, pues también lo tenemos que meter en la mezcla. ¿Qué vamos a hacer ahí? Para la gente que nos escucha, este año el pago de pensiones del gobierno federal es toda la recaudación por IVA y nos falta un punto del PIB. Hay proyecciones de CIEP que dicen que para el año 2030-2032 esto se pone crítico. Entonces, ese es el tipo de discusiones que tendríamos que estar teniendo ahí. Muchísimas gracias, Héctor, por tus respuestas muy claras y muy relevantes. Déjame hacerte un par de preguntitas, aprovechando que tengo el control aquí y que ya ahorita por el momento no tengo más preguntas adicionales del público. Entonces, mira, me parece que has tocado temas, los temas centrales de este asunto, ¿no? Pero quería ver si puedo incorporar algunos temas adicionales, además de hacerte algunas preguntas sobre estos temas, ¿no? Uno, pues bien importante, que analizas en el texto, por lo menos en el texto, en la liga del texto que me mandaron sobre esto de pues, la respuesta fiscal, digamos.
que está pues más enfocada en parte al gobierno federal, pero pues ciertamente que incluye muchas cosas que los estados también podrían hacer, ¿no? Ahí identificas una serie de políticas posibles. Ahora, hay como dos planos de tiempo, ¿no? Para la política contracíclica y de protección social inmediata, pues ya estamos un poquito tarde, ¿no? Ahí desafortunadamente los efectos que hubo, la caída del 18% y las pérdidas de empleo de pues, 10 millones, más o menos 12 millones de trabajadores que temporalmente por lo menos perdieron su chamba en el segundo trimestre. Ese efecto pues ya sucedió. Ahora, el efecto más preocupante, ese efecto en sí mismo obviamente pues es catastrófico, ¿no? La pobreza, como la estimamos en Coneval, que es la pobreza laboral, es decir, la población que no cuenta con ingresos laborales suficientes para comprar la canasta alimentaria por esta pérdida de empleo, pues brincó de como 35.7 a 50%, más o menos. Entonces es un brinco enorme, ¿no? Con todos los problemas, pues los retos que implica la información no comparable, ¿no? Que genera INEGI a través de encuestas telefónicas, lo que es claro es que el efecto fue enorme. Ahora, más allá de ese efecto de corto plazo, como sabemos, la crisis pues, va a generar efectos de largo plazo, ¿no? Inclusive la crisis anterior, todavía en el primer trimestre del año, antes de esta crisis, no habíamos llegado a los niveles de pobreza laboral que teníamos antes de la crisis anterior, antes de la crisis del 2009 de los mercados financieros, ¿no? Entonces no se había ni siquiera no nos habíamos recuperado todavía de la crisis anterior. Entonces, estos efectos, a pesar de que esta crisis es sui generis, porque una vez que esté la vacuna y una vez que se abra la actividad económica completamente, pues puede rebotar muy, muy rápido, como ya ha rebotado en el tercer trimestre y en el cuarto seguramente. Tiene efectos permanentes bien importantes, ¿no? Entonces, mi pregunta, Héctor, sería, dado que, digamos, en términos de política contracíclica y protección social, pues ya no se hizo mucho a tiempo, ¿qué se puede hacer para facilitar la recuperación económica, para que ese rebote, digamos, realmente sea rápido y sostenido? Y para evitar los efectos de largo plazo, ¿no? Tal vez los efectos más preocupantes de las crisis en general, y esta no es la excepción, es que pues, los hogares, ante la falta de un sistema de protección social universal, pues tienen que tomar estrategias desesperadas, ¿no? Desde desinvertir en capital humano, ¿no? Dejar de bajar el consumo de nutrientes básicos, incluyendo en la infancia, sacar a los niños de la escuela, combinado con los retos que implica las desigualdades digitales, ¿no? Las brechas digitales que implica la educación a distancia. Ya había una gran desigualdad en la calidad educativa. Con esto, obviamente, pues, esa desigualdad ha aumentado dramáticamente, ¿no? Y eso se va a traducir, pues, en la capacidad de generación de ingreso de los hogares más vulnerables en el futuro, ¿no? Hasta el crimen, ¿no? Hasta el efecto en, pues, para los jóvenes optar por el crimen ante la ausencia de oportunidades legales, laborales, redituables, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que México salga lo más rápido y lo más equitativamente posible de esta crisis? Es una pregunta. Y una segunda es, ¿cómo se pueden coordinar los estados con la federación? Un comentario que yo hacía cuando tuvimos la reunión con los estados era justamente que, dada la respuesta austera, realmente excepcionalmente austera del gobierno federal, una de las más bajas del mundo, no nada más para países de ingresos altos y medios, sino también en relación a países de ingresos bajos, con proporción del PIB, obviamente, más o menos un punto del PIB realmente, y muy poco a transferencias y muy poco a protección social de los grupos más vulnerables. Dado eso, pues los estados pueden complementar, en principio, esto. Entonces, mi pregunta es si hay un espacio, si tú ves un espacio para que los estados llenen algunos de estos huecos que la federación no ha llenado en este periodo.
¿Y cómo lo ves hacia el futuro, no? ¿Cómo lo ves para, pues esto, digamos, para el largo plazo en vez del plazo inmediato, ¿no? Sí, muchas gracias, John. Mira, quisiera empezar por la segunda. Y fíjate que yo creo que los estados sí van a reaccionar. A mí me preocupan dos o tres cosas ahí. Una, creo que hay problemas de riesgo moral. ¿En qué sentido? Si tú, Estado, te pones las pilas y empiezas a hacer las cosas bien, pues a lo mejor es a quien no va a terminar apoyando la federación. Espero que no vaya por ahí porque nos meteríamos en un juego muy, 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 muy perverso. Pero dicho lo anterior, que conecta un poco con la primera pregunta, estuvieron saliendo esta semana datos del INEGI muy interesantes que de alguna manera vienen a ratificar cosas que ya sospechábamos. ¿Sabes qué? La recuperación va a ser muy desigual por sectores y por regiones. No me atrevo a decir qué ocurriría con una vacuna muy efectiva, que llegue muy rápido, que a lo mejor te homologa. Pero al menos ahorita, como empiezan a salir primeros resultados, mientras tú tienes un noreste o un occidente, sectores como manufacturas y más ligado a exportaciones, con rebotes que parecieran muy rápidos, ves lo que está ocurriendo en servicios, ves lo que está ocurriendo en el Valle de México, no hablemos en el sur del país y todo, pues pareciera una recuperación sustancialmente más lenta. Yo creo que la capacidad de los estados para reaccionar, pues va también a estar ligado a esto. ¿Por qué? Porque si tú tienes menos problemas, te puedes concentrar, valga la redundancia, sobre cosas más específicas. Entonces, eh, para quitarle lo abstracto, dices, probablemente las preocupaciones en Nuevo León o Jalisco no vayan a ser las mismas que vamos a ver en Veracruz o Oaxaca. Y entonces, ahora, el problema es que tenemos una elección intermedia el próximo año, hay malos incentivos de economía política a volver el discurso más estridente y creo que podemos empezar a ver muchas tensiones que llevábamos montones de años que no aparecían en este país. Que, y, y- y creo que vamos a tener que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ahora me meto al otro tema que creo que sería pregunta para un seminario completo y que tienes que invitar a mucha gente. Y, a ver, creo que lo primero que tenemos que hacer es priorización. Y enlistaste una serie de problemas que, que, que pues todos son de dimensión bastante considerable. Entonces, a lo mejor, y aquí me disculpo por mi perspectiva de finanzas públicas, pero la primer pregunta, y a lo mejor es un balde de agua fría, no nos va a alcanzar para todo. Entonces, ¿qué problemas queremos atender? Pues yo creo que eso es lo primero que nos tendríamos que poner de acuerdo. Yo me iría en una lógica de 80-20, pues vamos a tratar de empezar por las cosas más costo efectivas. Por ejemplo, brechas digitales versus otro tipo de problemas que son sustancialmente más profundos, más estructurales. Yo creo que se va a tener que revisar la política social del gobierno. Tú has trabajado muchísimo tiempo en Coneval y en tus propias investigaciones, todo lo que tiene que ver con política social. A ver, John, uno de los segmentos más descuidados en esta crisis COVID-19 fueron los pobres urbanos. Si de repente tú tenías la mala suerte de ser un pobre urbano, eh, adulto, relativamente joven, pues no había programa social que te tocara. Y a lo mejor entonces, pues,
vamos a tener que cambiar nuestros instrumentos. Pero al mismo tiempo, pues vas a decir, bueno, pues es que a lo mejor esto es muy, te pones a diseñar una política social, pero pues vas a atender cosas de corto plazo y a lo mejor esta gente como quiera, pues tiene capacidad de reaccionar de manera más flexible que una pobreza estructural, rural, concentrada en vejez o en niños, pues sí, probablemente sí. Entonces, ahí cómo escoger entre unos y otros, pues yo creo que son problemas incluso hasta de naturaleza ética. Entonces, ahora, yo quisiera a una pregunta tan compleja tratar de cerrarla con 2 puntos. Lo peor que puede ocurrir es que no lo discutamos. O sea, que les diga, pues sabes que pues, esto se va a arreglar solo. No, no se va a arreglar solo. Segundo, tiene que ocurrir a la luz y de la mano de las instituciones correctas. Yo creo que una crisis como esta, algo que a mí me retumba en los oídos todos los días es, pues más nos vale como país no solo construir, sino dejar de destruir instituciones que son claves para, pues para esta toma de decisiones. O sea, ahorita, muy desde mis temas, con todo lo que ha sucedido, pues qué fantástico sería tener un consejo fiscal funcionando, que diera escenarios de ingreso, de gasto, de deuda, que ayudara a los legisladores, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas no están sucediendo y creo que vamos a tener que trabajar mucho en ellas. Muchísimas gracias, Héctor. Pues mira, me voy a permitir, ya se nos estamos acercando al final del tiempo que tenemos para el evento. Déjame tratar de resumir un poquito lo que veo como los puntos principales que muy claramente nos expusiste. Un tema con el que coincido completamente es, digamos, eventualmente, si hay un tema de reforma fiscal que es bien importante, porque el espacio fiscal del país, en efecto, históricamente ha estado muy restringido y ahora con el futuro del petróleo, de los precios del petróleo, pues más todavía, ¿no? Entonces, eso es sin duda. Y al mismo tiempo, como muy bien dices, ese espacio se lo está comiendo el sistema de pensiones en México, ¿no? Si no se reforman al mismo tiempo que tengas una reforma fiscal del sistema de pensiones, pues no va a alcanzar ningún recurso adicional, ¿no? Se lo va a comer el mismo, los sistemas de pensiones, tanto los que están en transición, en transiciones muy caras de reforma, como los que no han sido reformados. Entonces ahí he seguido mucho los análisis que han hecho ustedes ahí en el centro, muy cuidadoso, sobre esa bomba de tiempo, ¿no? Que son esa bomba de tiempo presupuestal, que es el elemento, por cierto, históricamente, cuando uno ve el crecimiento del gasto social, que ha sido importante como porcentaje del PIB, desde los 90s, es el rubro que más está creciendo y que más ha crecido. Y desafortunadamente es el rubro que menos beneficia a la población más pobre, porque la población más pobre es informal. Es el más regresivo. Es el más regresivo. Entonces, yo coincido totalmente contigo de que para cobrar más impuestos, y coincido también con un poquito el espíritu de la razón por la cual esta administración hasta ahora no ha enfatizado una reforma fiscal, pues primero hay que demostrar que lo puedes gastar efectivamente, ¿no? Y yo creo que en el gasto está el reto, ¿no? Inclusive la pregunta del ISR, que me parece muy buena que se hacía, coincido contigo que el tema no es tanto la progresividad como la base, ¿no? El ISR pues tiene muchos huecos, muchas exenciones y además pues tiene toda la población informal, de la cual pues no toda es pobre. Hay una parte que no paga impuestos, que es muy importante. Entonces, en México el tema no es tanto la progresividad del ISR, sino es la muy baja participación que tiene el ISR a personas físicas,
dentro del sistema fiscal en su conjunto. Es un impuesto que en países con sistemas fiscales más desarrollados es el mecanismo fiscal dentro de los impuestos más progresivo, y en México pues juega un papel muy chiquito, no porque no sea muy progresivo su diseño, sino porque pues no pesa, tiene un peso muy, muy pequeño, ¿no? Y yo creo que en un país como México es mucho más importante gastar progresivamente y efectivamente que imponer progresivamente, es decir, por razones que nos tomarían también otro seminario, yo creo que el tema está en el gasto. Entonces coincido con eso, con la prioridad de mejorar el gasto. Déjame resumir un poquito algunos de los puntos centrales que nos hizo Héctor. El espacio fiscal está muy reducido en el país, por lo que se necesita una convención nacional hacendaria, pero este es un espacio que los estados pueden abrir, cuyo espacio fiscal los estados pueden abrir antes de tener esa convención. Para abrir esto se necesitan aumentar ingresos propios, hay oportunidades ahí de tenencias, prediales, nómina, derechos, y tener al mismo tiempo un mayor control del gasto corriente, algo bien importante, otra vez, la importancia de mejorar la efectividad del gasto. Los estados pueden centralizar el cobro del predial y distribuirlo a los municipios, el mayor control de gasto corriente en nóminas es algo muy importante, y la apertura del espacio fiscal debe ser con objetivos muy claros de cómo vamos a utilizar los recursos, ¿no? Yo terminaría nada más enfatizando la importancia, obviamente, esto lo estamos platicando desde Coneval, entonces no puedo dejar de enfatizar la importancia de la evidencia para informar las políticas públicas. Creo que en el trabajo que hace Héctor y sus colegas y muchas otras instituciones de la sociedad civil, se exhibe la gran riqueza de información con la que cuenta el país hoy en día para informar las políticas públicas. El reto, desafortunadamente, está en que se use esa información, ¿no? Hoy en día yo diría que tenemos un exceso de riqueza tal vez en evidencia. Siempre se necesita más evidencia, sin duda, siempre se necesitan más estudios, pero creo que el reto hoy en día es en cómo le hacemos para que esa evidencia se convierta en iniciativas de reforma de políticas públicas, en mejoras a los programas, ¿no? Y yo creo que con esta reflexión, pues yo quisiera concluir no nada más este segmento, sino creo que también todo el día de hoy. Felicitando a Héctor por su presentación, a todos los participantes, agradeciéndoles mucho su escucharnos y hacernos preguntas muy interesantes sobre este tema tan importante. Creo que aquí han surgido propuestas bien importantes para los distintos niveles de gobierno, para la sociedad civil y para el público en general, para qué hacer ante esta terrible crisis que enfrentamos, qué hacer desde el lado fiscal. Yo terminaría pues, con el eslogan de Coneval: lo que se mide se puede mejorar. Muchísimas gracias, Héctor. No sé si tienes algo que quisieras agregar para... Solamente agradecerles y felicitarlos mucho por este tipo de discusiones tan pertinentes, tan necesarias. Muchísimas gracias. Pues no sé si hay una palabra de conclusión de parte de Coneval, o ya doy por concluido el seminario. Únicamente, maestro John Scott, agradecer a los representantes de las entidades federativas, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asimismo instituciones educativas y el público en general que estuvo presente y participando activamente en el presente seminario. Les agradecemos mucho.